Bien, continuamos entonces con la segunda carta de Pablo a los Corintios y leemos ahora el capítulo 11 desde el versículo 1 hasta el 3. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Padre, te pedimos que nos guíes, Señor, a través de tu palabra y nos enseñes, porque realmente necesitamos de ti, Señor. Realmente necesitamos que tu palabra, Señor, more en abundancia en nosotros, Padre Celestial, para vivir conforme a ella, para vivir conforme a tus mandatos, Padre Celestial, y no conforme a las imaginaciones de nuestro corazón. Por eso te pedimos que nos lleves a través de esta, tu palabra, a la verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, recordamos, como venimos recordando en todo momento, que todo esto es en el contexto de la defensa de Pablo de su ministerio, defensa que se hizo necesaria, como habíamos visto anteriormente, porque los corintios habían dado lugar a enseñanzas foráneas, a enseñanzas fuera de la palabra de Dios. Le habían dado lugar también a maestros que habían abandonado la palabra y traían nuevas doctrinas. No solamente las doctrinas judaizantes que exigían la circuncisión y aceptar primero la ley mosaica y hacerse judíos antes de ser cristianos, incluso en algunos casos ser prosélitos antes de ser cristianos, sino otras doctrinas que se habían enquistado dentro de la iglesia, como se van enquistando ahora nuevas doctrinas, mezclando la palabra de Dios con algunas otras cosas en estos tiempos, con la psicología, con el positivismo, con filosofías que están en boga hoy y que entran lentamente. Suenan bien, parecen un camino hacia la espiritualidad, pero como habíamos leído en Colosenses, nada puede encontrar los apetitos de la carne. Y de esas cosas hay muchas hoy, muchas doctrinas que suenan bien, y llevan a una interpretación errónea de la palabra, llevan a una interpretación errónea de lo que el Señor nos ha dicho y nos ha mandado expresamente. Por eso Pablo necesitó defender su ministerio, porque lógicamente al atacar la palabra se ataca a quienes dan esa palabra, en este caso Pablo. El enemigo de las almas, Satanás, necesitaba o quería destruir la imagen, la confianza de los corintios en Pablo, por lo cual envió a estos maestros y permitía a estos maestros. Y los corintios le prestaron oídos. Eso también es indispensable remarcarlo. Los corintios le prestaron oídos a todas estas cosas que venían y hablaban estos pseudo siervos de Dios, que en realidad eran falsos maestros, lobos vestidos con piel de oveja. Y Pablo defendía su ministerio. Y para Pablo defender ese ministerio, tener que salir en su propia defensa, le parecía prácticamente una locura. No era algo que Pablo habitualmente hiciera o le gustara. Pablo no se regodeaba en sus logros, porque sabía que no eran sus logros, sino que eran los logros del Espíritu a través de él, los logros del Señor a través de su ministerio. Él no se regodeaba en sus logros, no le gustaba echarle en cara a los corintios todas aquellas cosas que les había enseñado y cómo él había predicado entre ellos y cómo había venido la palabra de Dios a los corintios a través de ellos. Él no se regodeaba en sus logros, él no les gustaba echarles en cara a los corintios todas aquellas cosas que él había hecho. Gran diferencia con los nuevos pseudo siervos de Dios, que hacen continuamente autobombo, autoproclamándose apóstoles, profetas,
autoproclamándose y haciéndose publicidad de sí mismo. Pablo no le interesaba, a él le parecía una locura. Por eso dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. O sea, dice, esto que estoy haciendo es una locura, no debería tener que hacerlo. No debería. No debería tener que plantear estas situaciones, no debería tener que decirles a ustedes, esos son falsos maestros. Porque ustedes tienen la palabra de Dios al alcance de su mano, palabra que Él mismo les había dado. Entonces, Pablo estaba seguro de que no debería ser necesario defender su ministerio como lo estaba defendiendo. ¿Por qué? Porque los corintios habían recibido la palabra. Y hoy tampoco debería ser necesario salir a defender la palabra de Dios, salir a poner en alto la palabra de Dios, la sola escritura, porque está al alcance de todos. Sin embargo, hoy también es necesario salir a poner en alto la palabra de Dios y nuestra absoluta dependencia de la palabra de Dios. Y que el cristiano automáticamente al creer en Cristo obedece la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, no obedece los caprichos de algún pseudo maestro, sino que obedece la palabra de Dios. Por eso les dice, ojalá me toleraseis un poco de cura, sí, toleradme. Y así también se divide y se separa de aquellos que son los falsos maestros. Él no es un falso maestro, él es un maestro de Dios, puesto y traído por Dios para que los corintios llegaran a Cristo. Los falsos maestros no tenían ningún inconveniente en autoproclamarse, en autopublicitarse. Pablo no. A Pablo le parecía una locura y les dice claramente, toleradme, sí, un poco de locura. Está el poco de locura a través del cual sí o sí les voy a defender mi ministerio y les voy a decir por qué. Y les voy a decir por qué los otros son falsos ministros. Y en esta sección, en estos versículos, lo primero que le dice es, porque los celo con celo de Dios. Los celo con celo de Dios. Sí, toleren la defensa de la palabra porque os celo con celo de Dios. Aquel que es un siervo de Dios tiene ese celo de Dios. Ese celo de Dios que llevó a Jesús a limpiar el templo, a sacudir la mesa de los cambistas, a echar por tierra las jaulas de aquellos que vendían palomas. Algo que había comenzado como un servicio para aquellos que venían de lejos y no podían traer la moneda específica para dar la ofrenda o no podían traer el animal que se necesitaba para el sacrificio, lo podían conseguir y se les podía proveer en ese lugar. Pero eso que había comenzado como un servicio terminó siendo un negocio. Eso que había empezado como un elemento de adoración a Dios, como un elemento de favorecer el acercamiento de la gente a Dios, terminó como un negocio. Y cualquier parecido con nuestros tiempos no es ninguna casualidad. El enemigo actúa de esa manera. El enemigo trata de que sea un negocio el acercarse a Dios. Por eso Pedro lo dice con claridad. Pedro dice, algunos harán mercadería de vosotros. Algunos harán mercadería de vosotros. Pero de eso depende de cada persona. De mí depende que hagan mercadería de mí. Si yo no lo permito, si yo obedezco a la palabra, no voy a permitir que hagan mercadería de mí. Y eso habían hecho la gente en Jerusalén. Y Jesús tuvo celo de Dios. Entonces, él dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. En este caso Jesús hablaba claramente y se volvió en contra de aquellos que hacían mercadería
y habían hecho la casa de Dios una casa de mercado, y el celo de su casa la consumió. En el caso de Pablo, Pablo lo consume ese celo, pero ya no por el negocio, que también es posible que estuvieran haciendo algún negocio estos falsos maestros, pero era más bien la doctrina que ellos traían, lo que eh, ponía en el corazón de Pablo este fuego que lo consumía, y lo consumía el celo de la casa del Señor, el celo de la iglesia que estaba siendo contaminada, como el templo estaba siendo contaminado y era casa de oración, así la iglesia de Cristo estaba siendo y está siendo contaminada, y debe consumirnos este celo, este celo. Y si es necesario ver en nuestro corazón y quitar todo aquello que contamine el templo del Espíritu Santo, que es nuestra vida, que es nuestro cuerpo. Jesús, Pablo estaba, y Jesús mismo y los discípulos se acordaban de un pasaje del Antiguo Testamento, y lo citaban, que era el Salmo 69:9. Dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y el versículo 8 anterior y el 7 vamos a leer: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido a mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El salmista, hablando de Jesús, pero también Pablo tomando este mismo criterio, dice: por ti, Señor, he sufrido afrenta. ¿Y cuántas veces Pablo sufrió afrenta? Luego lo va a hacer más explícitamente, lo va a detallar más explícitamente. Pero sufrió afrenta. Pero estaba dispuesto a sufrir la afrenta por el nombre de Cristo, porque él predicaba el nombre de Cristo, y no le avergonzaba haber sufrido afrenta por el nombre de Cristo, y que con la confusión cubriera su rostro. Y dice: extraño he sido para mis hermanos. Y hermanos, cuando uno se aferra a la palabra de Dios y se aferra a la sana doctrina, va a terminar siendo extraño para el que se sienta al lado suyo en la iglesia. Va a ser un bicho raro, aquel que no corre detrás con los demás, que no corre con los demás detrás de las nuevas doctrinas, de las nuevas costumbres, de las novedades que se trajeron de algún ministerio importante, o de algún lugar lejano, o de alguna de las potencias espirituales, como se podría llamar. El que no sigue todo eso y solamente se aferra a la palabra va a ser visto como un extraño, es visto como un extraño, y Pablo era visto como un extraño, pero él decía: porque soy un siervo de Dios y predico la palabra, y aquel que predica la palabra será visto como un extraño por parte de sus hermanos, y dice: y desconocido para los hijos de mi madre, aún aquellos que compartían con nosotros aún el vínculo familiar, serán para nosotros enemigos, se consideran enemigos nuestros. ¿Por qué? Porque el celo de su casa nos consume. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, no puedo ser insensible ante la indignante violación de la palabra de Dios. No puedo ser insensible ante la indignante rotura de la sana doctrina, la indignante forma en que hoy y en el momento en que Pablo escribía se violaba la fe, se adulteraba la fe. Y Pablo decía: yo no voy a ser insensible a todas estas cosas. Dice: yo tengo el celo de Dios, lo cual quiere decir que los otros tenían otro tipo de celo, pero Pablo les decía: ustedes fíjense, tienen que diferenciar, tienen que aprender a diferenciar quién tiene el celo de Dios y quién no tiene el celo de Dios. Ya había pasado con los romanos,
eh, que en Romanos 10:24, 10 del 2 al 4, perdón. Él estaba hablando en este caso incluso de sus hermanos en la carne, de su pueblo, que eran muchos de los que estaban yendo a Corinto a hablar mal de él, a decir que Pablo era un falso maestro, a ensuciar el Evangelio, a pervertir el Evangelio. Pablo estaba diciendo: hermanos, ciertamente anhelo en mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Podemos ver un celo extraño. Pablo dice que es celo, que efectivamente es celo, pero es un celo por su propia justicia, es un celo por su propia interpretación, es un celo por su propia doctrina, es un celo por su propia palabra, no es un celo por la palabra de Dios, es un celo por aquellas cosas que están apareciendo y ahora se instauran en la iglesia como nuevas. No es celo por la palabra de Dios, no es un celo conforme a ciencia, según Pablo lo dice claramente. Es un celo que, ignorando la justicia de Dios, ignora la justicia de Dios, quiere establecer su propia justicia. Ese es el celo de los que no tienen el celo de Dios. Es el celo de aquellos que quieren establecer su propia justicia, pero no se sujetan a la justicia de Cristo. Es un celo que no es conforme a la palabra de Dios, sino que es un celo que es conforme a su propia palabra, a su propia imaginación. Es un celo que no es un celo de Dios. Pero Pablo dice: yo os celo con celo de Dios. En Gálatas 4 también podemos ver algo de esto. Dice, empieza en el 17, dice: tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo comienza diciendo en el versículo 13, antes de decir esto: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está, pues, esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho enemigo, pues, vuestro por deciros la verdad? Y ahí tienen celo de vosotros, pero no para bien. Estos que tienen celo o que muestran un celo que no es el celo de Dios, tienen celo pero no para bien. ¿Por qué? Porque son enemigos de la verdad, porque llevan al pueblo hacia la mentira, porque llevan al pueblo hacia la falsa doctrina, hacia las herejías que hoy están en boga, pero no hacia la palabra de Dios. Pablo habla de que lo habían recibido como un ángel de Dios a pesar de una enfermedad, a pesar de una enfermedad. En estos tiempos prácticamente se predica que si uno está enfermo, prácticamente no tiene fe. Pablo, sin embargo, dice que lo recibieron como un ángel de Dios a pesar de esa enfermedad. Hoy estos pseudo siervos de Dios no quieren ni siquiera manifestar que tienen algún problema, porque creen que eso debilitaría su autoridad, su supuesta autoridad. Pablo lo dice sin ningún empacho. Dice: ustedes me recibieron como un ángel de Dios a pesar de que yo estaba pasando por una enfermedad. Sin embargo, me recibieron como a un ángel de Dios. Ellos tienen celo, pero es un celo falso.
es un celo egoísta, es un celo que los aparta de la palabra de Dios. Es un celo que los hace enemigos míos porque yo dije la verdad. Ese es un celo del enemigo, un celo que no es el celo de Dios, que aparta de la verdad. Sin embargo, Pablo dice, yo tengo celo de Dios, y él tiene celo de Dios. Y un verdadero siervo de Dios tiene celo de Dios. Se indigna cuando ve cómo los hijos de Dios son apartados de la verdad por falsos maestros. Es cierto que esos hijos de Dios tienen la Biblia en la mesita de luz y podrían bien haberla leído, pero se indigna. Luego dice Pablo, porque celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Os he desposado con un solo esposo. O sea, Pablo tiene celo de Dios por ellos, porque son la iglesia de Cristo. Porque son la iglesia de Cristo. Y el siervo de Dios tiene celo por la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es su esposa. La iglesia de Cristo es su esposa. Como dice Jeremías 3:14, dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré a Sión. Cada uno de ellos cada uno de nosotros somos parte de la iglesia, que somos la esposa del Cristo. Somos la esposa de Cristo. Él nos ha desposado. Cuando hemos creído en Cristo, hemos sido hechos miembros de la iglesia de Cristo. Y como tal, somos la esposa de Cristo, aquella que va a decir, sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Como dice Apocalipsis. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome agua de la vida gratuitamente. Cuando hemos creído, hemos sido desposados con Cristo. Hemos sido desposados con Cristo. Pero ellos querían desposarlos con Moisés, en ese caso. O desposarlos con otros esposos. Hacer infiel a los hijos de Dios. Querían, como Jesús critica y llama la atención a los escribas y fariseos, que van 23:15, Mateo 23:15, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Quieren apartar al pueblo de la palabra de Dios. Quieren apartar al pueblo de la sincera fe, de la verdadera fe que se basa en la palabra de Dios. Y estos falsos maestros que estaban yendo a Corintios, como los falsos maestros que podemos ver ahora, quieren apartar al pueblo de la palabra de Dios. Quieren, como los escribas y los fariseos, recorren mar y tierra, cobran miles de dólares para sus conferencias y para ser alojados en buenos hoteles, para, haciendo un prosélito, hacerlos 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Jesús se lo criticó a los escribas y los fariseos, pero Pablo también se los dice claramente a los corintios. Ustedes están desposados con Cristo, y es un vínculo que no puede romperse. Y aquellos, ¿por qué los hacían 2 veces más hijos del infierno? Porque, como dice Mateo 15:9, en el 8 empezamos, haciendo una cita
de Isaías 29:13. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nosotros hemos sido desposados con Cristo, somos parte de la iglesia. Y no podemos seguir mandamientos de hombres. No podemos enseñar y practicar como doctrina los mandamientos de un hombre, las ocurrencias de un hombre. Aquellos que me dicen, Dios me ha revelado. Estaba orando una tarde, una noche, una madrugada y de repente el Señor me dijo. Hermano, lo que le haya dicho el Señor, y Dios quiera que el Señor nos hable todos los días, pero tiene que estar en consonancia y en coincidencia con la palabra escrita que ya nos ha dejado. No puede ir en contra de esa palabra. No puede ir en contra de esa palabra. No podemos decir que Dios nos reveló y ahora la única manera de predicar el Evangelio es reunirnos en grupos de determinada cantidad de gente. No se puede, no se puede. Dios no dijo eso. No puedo yo esgrimir una pseudo revelación para esgrimir algo que no está en la Biblia, que puede parecer, puede sonar bien, puede parecer incluso hasta espiritual, pero no lo es. No está en la Biblia. No está en la Biblia. Y no solamente mandamientos de hombres traen estos falsos maestros que nos quieren apartar de la iglesia y de Dios. Dice, pero esto dice el Espíritu, 1 Timoteo 4:1, claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Traen a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, y hacen a la iglesia el recipiente de estos espíritus engañadores, de estas doctrinas de demonios. Dice luego, prohibirán casarse. Ya pasó en un grupo religioso que prohibieron casarse. Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Espíritus engañadores. Y luego decimos, el Señor nos habló. El Señor nos habló. Ya estos espíritus engañadores ya han hablado varias veces y así han generado bastantes sectas y bastantes doctrinas falsas, bastantes herejías que hoy están a nuestro alrededor. Supuestas revelaciones. El Señor me habló. Pero como dice Jeremías, convertíos. Y se lo está diciendo al mismo pueblo de Dios. Al mismo pueblo de Dios. Porque yo soy vuestro esposo. Y los voy a tomar. Uno de acá, otro allá. ¿Qué les recuerda esto, hermano? Los voy a tomar. Uno de cada familia. 2 de cada pueblo. 2 de cada pueblo. Estarán 2 caminando juntos, el uno será tomado y el otro será dejado. La esposa de Cristo dice ven. Como Pablo dice, el Señor me dará la corona de vida, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Vamos a leerlo, 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, los que amamos su venida, los que aman su venida, no son ratas que se quieren ir del barco como se predica actualmente, como predica su predicador favorito. Son aquellos que amamos al Señor y esperamos que Él venga a buscar, porque el Espíritu y la esposa dice ven, Señor Jesús. Esposa a la que hemos entrado a formar parte cuando creímos en Cristo. Esposa a la cual desposó con Cristo Pablo
cuando se refería a los corintios. Dice como esposa y luego dice como virgen, con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Y hermanos, la palabra de Dios nos presenta como una virgen pura a Cristo. Y Mateo 25 claramente habla acerca de estas vírgenes. Claramente habla de vírgenes. Y habla de cómo se puede ser prudente o imprudente como tales. Podemos guardar el aceite y estar preparados para la venida de nuestro Señor, o no. O podemos estar como las vírgenes insensatas, sin haber acopiado el aceite de Dios para nuestras lámparas. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, como aceite nuevo, que nuestras vidas estén llenas de su Espíritu Santo, llenas de su Espíritu Santo, esperando a nuestro Señor y a nuestro Maestro, porque Él nos ha desposado. Y la palabra que predicó Pablo y la palabra que tenemos escrita nos quiere presentar delante del Señor, que viene como vírgenes puras a Cristo, vírgenes puras a Cristo. Hermanos, no dejemos que nuestra vida, nuestra relación con nuestro Señor, esa relación de amor cercano, esa relación de que lo llevó a morir en una cruz por nosotros y a la que hemos accedido creyendo en Él, sea enturbiada, sea mancillada por estas falsas doctrinas, por estos falsos maestros que no tienen celo de Dios, tienen el celo egoísta de aquellos que traen falsas doctrinas, de aquellos que vienen a hacernos hijos del infierno, más que ellos, de que traen doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Hermanos, seamos sabios. Y luego Pablo se los dice claramente. Me temo, en el versículo 3, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me temo que como la serpiente engañó a Eva, y cabe preguntarnos, ¿cómo engañó la serpiente a Eva? ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? Se encuentra este pasaje en Génesis 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero de este árbol no. Porque Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis, no es para tanto, Eva. En primer lugar, ¿cómo fue engañada Eva y cómo fue engañado Adán también? Porque bueno, acá hablamos de Eva, pero Adán se lleva también su parte, ¿verdad? Fue engañada cuando vino la serpiente, un espíritu engañador, una doctrina de demonios, y le dijo, no moriréis, no moriréis. En realidad, Dios lo dice porque Él no quiere que ustedes sean como Él. Dios les está retaseando cosas, Dios les está ocultando cosas. Dios no quiere que sean totalmente libres. Y la engañó a Eva. Y Eva, como anhelaba conocer y anhelaba saber, se dejó engañar. Hermanos, esto está pasando hoy. Esto está pasando hoy. Los falsos maestros traen imaginaciones de su corazón, traen mandamientos de hombre, traen doctrinas de demonios, espíritus engañadores que nos dicen, bueno, sí, esto dice la Biblia, pero no es para tanto. Porque hemos evolucionado, porque vos fíjate, tal persona, Freud dijo esto y Lacan dijo aquello y Aristóteles dijo aquello otro y hoy en día la cultura dice esto.
Y Pablo decía, temo que como Eva fue engañada, ustedes sean engañados. Temo que el mecanismo que viene engañando a los hombres a lo largo de toda la historia, ese mecanismo se ponga de nuevo en funcionamiento con ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes no se dan cuenta que el celo de Dios me lleva a decirles la verdad, aunque, como le dice a los Gálatas, me haga enemigo de ustedes, o ustedes se consideren enemigos míos por decirles la verdad, que el celo de Dios me lleva a confrontarlos con la palabra, a decirles que ustedes son esposa de Cristo y tienen que presentarse vírgenes como vírgenes puras delante del Señor. Eso, si ustedes no lo entienden, van a ser engañados como fue engañada Eva. Ya en la misma carta de la segunda a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, Pablo ya les había dicho, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo estaba ahí en el contexto de perdonar a un ofensor. Pero podemos tomar esta palabra y decir que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. No ignoramos las maquinaciones de Satanás, que lógicamente va a querer impedir que perdonemos. Como dice la palabra. ¿Por qué perdonamos? ¿Porque sentimos? No, porque la palabra nos manda a perdonar. Porque es la palabra la que hace todo en nosotros. Es la palabra, que es el Espíritu de Dios, la que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Como dice bien también su palabra, porque es el Espíritu el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Y nosotros no ignoramos, dice, sus maquinaciones. Pablo estaba, me parece, quizás siendo un poco optimista, porque si necesita defender su ministerio, probablemente algunos corintios sí estaban ignorando las maquinaciones del diablo. E ignorar no en el sentido de que, ay, no sé, ¿el diablo tiene maquinaciones? No sabía que tenía maquinaciones. No. Ignorándolas a pesar de conocer que el diablo continuamente está poniendo en marcha sus maquinaciones para engañarnos, para hacernos creer en doctrinas y en espíritus engañadores. Cuando ignoramos eso, cuando ignoramos que está cerca el enemigo como león, buscando a quien devorar, está buscando a quien deliberadamente ignora el peligro de sus maquinaciones. Como quien ignora el peligro de la corriente eléctrica y toma un cable que no está aislado y puede morir electrocutado. No podemos ignorar, pasar por alto las maquinaciones del enemigo. Efesios 4:11. En 4:11 hablábamos, en este caso más adelante, en 4:14. Porque en el 4:11 nos dice que Dios ha dado dones y ha dado ministerios para que el pueblo de Dios crezca conforme a la estatura de Cristo. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevaros por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Claramente. Recuerden el versículo 11, él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas y a otros maestros, a fin de que vayan por las iglesias y recojan grandes ofrendas. No dice eso. Dice a fin de perfeccionar a los santos. Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no para llenarse los bolsillos, no para seguir las imaginaciones de su corazón, no para enseñar como doctrinas mandamientos de hombres, no para recibir pseudo revelaciones y de ahora en adelante este es el año del júbilo de Dios.
Este es el año agradable del Señor para que aceptemos su palabra y la vivamos. Es lo que dice su palabra. No los constituyó para llenarse los bolsillos, para engañar al pueblo, sino para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Como dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes, como muchos de los corintios, que dejaban que a sus oídos entraran estas dulces, suaves palabras, convincentes palabras, agradables palabras, llamativas enseñanzas, espíritus de demonios. Pero parecen tan buenas, son tan agradables. Si fuera cierto, pero no lo es. Pero no lo es. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y hermanos, en estos últimos años ha habido ventarrones de doctrinas. De aquí, de allá, que hagamos esto, hagamos lo otro, sigamos el worship, no hagamos el worship, cantemos así, no cantemos así, hagamos danza, no hagamos danza. Ventarrones de doctrina. Y muchos, los que son niños fluctuantes, fueron llevados. También dice, por estratagema de hombres que para engañar. Estratagemas de hombres que para engañar. Ya tienen esa finalidad, engañar. Emplean con astucias las artimañas del error, porque el error necesita artimañas. El error necesita artimañas. La palabra necesita ser solo predicada. Y el corazón del Hijo de Dios la recibe con gozo. Pero el error necesita artimañas. Y Pablo se encarga de discipular, de enseñar, de sumergirlos en la palabra, de hablarles, y no parar, porque él sabe que a los niños fluctuantes los llevan las doctrinas, los vientos de doctrina, los ventarrones de doctrina. De alguna manera extraviados, dice, de la sincera fidelidad a Dios. Habla de fidelidad a Dios. Fidelidad como le debe el esposo a la esposa al esposo. Fidelidad a Cristo, una fidelidad aún mayor, porque somos parte de la iglesia, la esposa del Señor, la esposa de Cristo. Y por eso, junto con el Espíritu, decimos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. En Ezequiel 48:11, ustedes saben, el Señor había elegido a la tribu de Leví como representantes de su ministerio, y ellos ministraban delante del altar. Y dice, los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto a los límites de los levitas. Y está hablando de los levitas, de aquellos que eran encargados de representar el ministerio que Dios había dado a los hombres. Sin embargo, erraron. Y muchos de los que hoy están encargados de ministrar la palabra de Dios erran. Y erraban también en los tiempos de Pablo. Y Pablo les dice, cuidado, sean fieles como fueron los hijos de Sadoc. Y les fue reservada porción especial. ¿Por qué? Porque el Señor guarda a los fieles. Salmo 31:23. Amad a Jehová, vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente a los que proceden con soberbia. La soberbia es enemiga de la fidelidad. Pero a los fieles guarda Jehová.
Y no podemos ser extraviados de esa fidelidad si esperamos ser guardados por Dios. El Salmo 101.6 vuelve sobre lo mismo y dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en camino de perfección, este me servirá. Este me servirá. Pablo, ya preocupado por cómo los corintios estaban reaccionando y cómo ante las falsas enseñanzas, dice: tengo que defender mi ministerio, les tengo que decir esto. Tolérenme esta locura. Tolérenme la locura de defender mi ministerio, de hacerme un poco de propaganda, porque yo los he desposado con Cristo, como una virgen pura. Que Satanás no los engañe, no los engañe. Mantengan la fidelidad a la palabra, la fidelidad a Cristo. Busquen en su palabra, sean como esos cristianos de Berea, que cuando iban a sus casas indagaban en la palabra a ver si las cosas que Pablo decía eran reales. Y eso lo hacían con Pablo, y el escritor de los Hechos, Lucas, dicen: estos eran más fieles, más nobles por hacer eso. Hermanos, busquemos esa nobleza. Cuando escuchemos cualquier enseñanza, vayamos a nuestra casa y en nuestra casa revisemos la palabra. Revisemos la palabra para que no seamos extraviados. No seamos extraviados. Porque el Señor nos quiere como una virgen pura, presente delante de Él. Eterno de Dios, gracias. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. Te pedimos que nos guardes, nos guíes, Señor, en todas estas cosas. Señor, estamos en tus manos. Estamos en tus manos. Oh Padre, derrámate, Señor, sobre cada iglesia, sobre cada hermano, Señor, en cada lugar del mundo, Padre Celestial. Oh Padre, anhelamos, Padre Celestial, como Pablo hablaba de su pueblo, Señor, que anhelaba que vieran tu justicia y vieran en tu palabra y te siguieran con justicia, Señor. Anhelamos que cada uno de nuestros hermanos se vuelquen a tu palabra, y puedan constatar allí, Señor, las enseñanzas que reciben, las enseñanzas que recibimos. Oh Padre eterno, no nos dejes ir detrás de vanidades, de enseñanza de hombre, de doctrinas de demonios, de espíritus engañadores, de las artimañas del error. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.